¿Por qué el mayor sufrimiento de una pérdida no ocurre en el momento de la despedida? ¿Por qué es justo cuando ya estás lejos, cuando tu silencio se vuelve ensordecedor, cuando realmente comienza el dolor? Ha llegado el momento. Cuando tu vacío comience a resonar en la vida de esa persona, cuando cada minuto sin ti parezca una eternidad, cuando el centavo finalmente caiga, entonces comenzará el verdadero sufrimiento. Esa persona que no supo valorar lo que tenía, que te dejó ir como si fueras reemplazable, ahora entenderá el verdadero significado de tu ausencia. Cada rincón de la casa gritará tu nombre, cada canción traerá tu recuerdo, cada momento del día hará que esa persona se dé cuenta de cuánta diferencia hiciste. Es ahora cuando el centavo realmente cae, que el arrepentimiento golpea fuerte, que el anhelo comienza a erosionarse por dentro. Pero, ¿debemos regocijarnos en el sufrimiento del otro? La filosofía estoica nos enseña algo mucho más profundo sobre este momento. Hoy vamos a explorar no solo por qué las personas solo valoran cuando pierden, sino también cómo podemos convertir esa comprensión en una fuerza interior que trascienda la venganza y el resentimiento. 1. El dolor del vacío. La ausencia tiene un peso que pocos entienden al principio. Es como si el universo conspirara para que cada detalle del día nos recordara lo que se había ido. El desayuno que antes se compartía ahora resuena en una cocina tranquila. El asiento vacío en el sofá parece gritar más fuerte que cualquier palabra jamás pronunciada. Es en este momento cuando comienza la verdadera comprensión de la pérdida, no en el momento de la despedida, sino en los pequeños momentos que siguen. Los estoicos nos enseñan que la naturaleza opera en ciclos de presencia y ausencia, de plenitud y vacuidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que todo lo que poseemos es temporal, un préstamo del universo que un día será reclamado. Sin embargo, el verdadero desafío no es evitar el vacío, sino entenderlo como una parte fundamental de la existencia humana. Cuando alguien deja nuestras vidas, ya sea por elección o por las circunstancias, deja atrás algo más que recuerdos. Deja espacios vacíos que antes se llenaban con su presencia. El lado del armario que ahora está vacío, el cepillo de dientes solitario en el baño, el perfume que aún persiste en las sábanas, son testigos mudos de una presencia que se ha ido. Es en estos detalles aparentemente insignificantes donde la ausencia se materializa con más fuerza. El estoicismo nos enseña que este vacío, por doloroso que sea, lleva consigo una oportunidad única de crecimiento. Es en el espacio dejado por la ausencia que podemos cultivar una nueva comprensión de nosotros mismos. Epicteto decía que no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. La vacuidad, por lo tanto, no es solo un espacio de dolor, sino un campo fértil para sembrar una nueva comprensión. A medida que pasan los días, el que se quedó comienza a darse cuenta de que cada momento compartido tenía un valor que antes pasaba desapercibido. El peso de un abrazo no dado, de una palabra no dicha, de un momento no utilizado, se hace más palpable. Es cuando lo ordinario se revela como extraordinario en su ausencia. El simple acto de compartir la cena, las conversaciones ordinarias sobre el día, incluso los pequeños desacuerdos, todo adquiere una dimensión diferente cuando se convierte en memoria. Este dolor del vacío no es solo un castigo para los que se quedaron, sino un maestro severo que enseña sobre la importancia de valorar el presente. Es un recordatorio constante de que nada es permanente, que cada momento compartido es único y precioso. El estoicismo nos muestra que esta comprensión, aunque dolorosa, es fundamental para nuestro crecimiento como seres humanos. La vacuidad también nos enseña sobre nuestra propia capacidad de adaptación.
Al igual que una casa que resuena de manera diferente cuando está vacía, nuestra vida también resuena de manera diferente en ausencia. Cada eco es un recordatorio no solo de lo que se ha ido, sino del espacio que ahora existe para nuevas posibilidades. Es un proceso natural de transformación que, aunque doloroso, es necesario para nuestro desarrollo personal. 2. Valor tardío. Es curioso cómo los seres humanos solo se dan cuenta del verdadero valor de algo o de alguien cuando ya no lo tienen. Como diría Séneca, a nadie le importa vivir bien, sino vivir mucho tiempo, cuando en realidad todos pueden vivir bien, pero nadie puede vivir mucho tiempo. Esta reflexión estoica nos muestra cuántas veces desperdiciamos el presente, posponiendo la apreciación de lo que tenemos por un momento que tal vez nunca llegue. Imagina a una persona que se despierta junto a alguien especial todos los días, pero está demasiado ocupada revisando las redes sociales para notar su sonrisa matutina, o el que tiene la oportunidad diaria de compartir historias durante la cena, pero prefiere la distracción de su teléfono celular. Son estos pequeños momentos, aparentemente insignificantes, los que construyen el tapiz de una relación. Cuando la persona se va, cada uno de estos momentos perdidos se convierte en una punzada de arrepentimiento. El valor tardío es como un despertador que suena cuando ya estamos tarde. De repente, todas esas pequeñas cosas que parecían demasiado ordinarias para ser apreciadas adquieren un aura casi sagrada en nuestra memoria. El café preparado todas las mañanas, que antes parecía una simple rutina, ahora se recuerda como un acto de afecto descuidado. Los mensajes de buenos días, que fueron respondidos a toda prisa, ahora se releen con el peso de toda su importancia. La filosofía estoica nos enseña que la gratitud no debe ser una respuesta a la pérdida, sino una práctica diaria. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones sobre la importancia de despertarse cada día dando gracias por la oportunidad de vivir y convivir. Sin embargo, es humano, trágicamente humano, que solo nos demos cuenta del valor de las cosas cuando se convierten en memoria. Esta ocurrencia tardía no se trata solo de relaciones románticas, se extiende a las amistades descuidadas, a los momentos familiares pospuestos, a las oportunidades desperdiciadas de conexión. Es el hijo el que solo se da cuenta del valor de los consejos de su padre cuando ya no puede escucharlos. Es el amigo quien entiende la importancia de esos encuentros rutinarios cuando la distancia los hace imposibles. El estoicismo nos ofrece una perspectiva única sobre este fenómeno. No se trata solo de lamentar lo que hemos perdido, sino de usar esa comprensión tardía como una lección para el presente. Cada momento de arrepentimiento por no haber valorado algo en el pasado puede convertirse en un recordatorio para valorar lo que tenemos ahora. Es como si la vida nos presentara un espejo invertido. Solo podemos ver claramente el valor de algo cuando ya no se refleja en nuestra realidad cotidiana. Esta claridad póstuma es dolorosa precisamente porque nos muestra no solo lo que hemos perdido, sino cómo podríamos haber actuado de manera diferente cuando aún había tiempo. El valor tardío, por lo tanto, lleva consigo una dualidad. Es a la vez un castigo y un don. Castigo por nuestra negligencia pasada, presente por la lección que nos ofrece para el futuro. Como nos enseñan los estoicos, no podemos cambiar el pasado, pero podemos usar sus lecciones para dar forma a un presente más consciente y a un futuro más sabio. 3. Arrepentimiento silencioso. El silencio tiene una forma peculiar de amplificar nuestros pensamientos más profundos, especialmente aquellos cargados de arrepentimiento. Cuando alguien importante abandona nuestra vida,
El vacío que queda no solo se llena con la ausencia física, sino principalmente con los ¿qué pasaría si? Que resuenan en nuestra mente. Es un tipo especial de tortura que el tiempo nos tiene reservado, aquella en la que cada momento de soledad se convierte en un lienzo en blanco donde proyectamos todas las posibilidades perdidas. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos enseña que no son las cosas mismas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. En el caso del arrepentimiento silencioso, son precisamente estos juicios los que se convierten en nuestros mayores torturadores. Cada recuerdo se convierte en una puerta de entrada a un universo de posibilidades no realizadas. Cada recuerdo es un recordatorio de lo que podría haber sido diferente. Imagínense ese mensaje sin respuesta que ahora pesa como plomo en el corazón. Los ignorados buenos días, que se convirtieron en malos días de arrepentimiento. La llamada sin respuesta que ahora resuena eternamente en la memoria. Son estos pequeños momentos, aparentemente insignificantes cuando sucedieron, los que se convierten en monumentos al arrepentimiento en el silencio de la ausencia. El estoicismo nos ofrece una perspectiva única sobre este fenómeno. No se trata solo de sufrir por lo que no hicimos, sino de entender que cada momento de arrepentimiento lleva consigo una semilla de transformación. Como nos recuerda Marco Aurelio, no pierdas el tiempo preguntándote qué podría haber sido. Concéntrate en lo que puede ser. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde esta transición se vuelve más desafiante. El arrepentimiento silencioso tiene capas. La primera es la más obvia. Arrepentimiento por las palabras no pronunciadas, por los gestos no hechos, por los momentos no utilizados. Pero hay una segunda capa, más profunda y dolorosa. El arrepentimiento por no haber sido la mejor versión de nosotros mismos cuando tuvimos la oportunidad. Es en este nivel donde el silencio se vuelve verdaderamente ensordecedor. Durante el día, podemos distraernos con el trabajo, las citas y otras personas. Pero es en el silencio de la noche, cuando estamos a solas con nuestros pensamientos, donde el arrepentimiento florece verdaderamente. Cada momento de soledad se convierte en una oportunidad para que nuestra mente repase todas las escenas, todas las palabras, todos los momentos en los que podríamos haber actuado de manera diferente. La filosofía estoica nos enseña que este proceso, aunque doloroso, no debe evitarse, sino aceptarse como parte de nuestro crecimiento. El arrepentimiento silencioso, cuando se entiende correctamente, puede convertirse en uno de los catalizadores más poderosos para el cambio en nuestras vidas. Es en silencio donde realmente procesamos nuestras acciones y sus consecuencias. Cada persona que deja nuestra vida lleva consigo no solo sus propios recuerdos, sino también todas las posibilidades no realizadas. El café que nunca tomamos juntos, el viaje que solo estaba en los planes, las palabras de amor que se nos atascaron en la garganta, todo esto ahora existe solo en el ámbito del podría haber sido. Y es en este ámbito, en el silencio de nuestras reflexiones, donde el arrepentimiento encuentra su terreno más fértil. El verdadero desafío, como nos enseña el estoicismo, no es evitar este arrepentimiento silencioso, sino transformarlo en sabiduría para el futuro. Cada momento de dolor por la oportunidad perdida puede convertirse en un recordatorio para aprovechar las oportunidades que aún tenemos. Cada lágrima derramada en el silencio de la noche puede regar las semillas de un mañana más consciente y presente. 4. Lecciones de la ausencia. En el vasto campo del crecimiento personal, pocos maestros son tan eficientes como la ausencia. Como maestra rigurosa, no ofrece sus lecciones de una manera suave o gradual,
sino que sus lecciones son intensas, profundas y a menudo dolorosamente transformadoras. El estoicismo, en su sabiduría milenaria, nos enseña que cada ausencia lleva consigo no solo el vacío de la pérdida, sino también las semillas de una nueva comprensión de nosotros mismos y de la vida. Cuando alguien importante deja nuestra vida, ya sea por elección o por las circunstancias, el primer impulso es enfocarnos en lo que hemos perdido. Sin embargo, la ausencia tiene una forma peculiar de enseñarnos sobre lo que aún tenemos y, lo que es más importante, sobre quiénes somos realmente. Es como si la partida de alguien creara un espacio donde finalmente podemos ver partes de nosotros mismos que fueron oscurecidas por la presencia del otro. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enfatizó la importancia de encontrar oportunidades de aprendizaje en todas las situaciones, especialmente en la adversidad. La ausencia, en este contexto, se convierte en un maestro multifacético. Nos enseña sobre la independencia emocional, mostrando que nuestra felicidad no puede depender exclusivamente de otra persona. Nos enseña sobre la adaptabilidad, demostrando que somos capaces de reinventarnos a nosotros mismos, incluso cuando se eliminan partes importantes de nuestra vida. Una de las lecciones más profundas de la ausencia es sobre la naturaleza transitoria de todo en la vida. Cuando alguien se va, nos vemos obligados a enfrentarnos a una verdad que a menudo tratamos de ignorar. Nada es permanente. Los estoicos nos recuerdan que esta impermanencia, lejos de ser una maldición, es en realidad una invitación a vivir más intensa y conscientemente cada momento que se nos da. La ausencia también nos enseña sobre nuestra propia fuerza interior. Es en el vacío dejado por alguien que descubrimos recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Ese desayuno que parecía imposible de disfrutar solo se convierte en un momento de reflexión y autocuidado. El silencio que antes era ensordecedor se convierte en un espacio para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Otra lección fundamental que nos ofrece la ausencia es sobre la importancia de la autosuficiencia emocional. Epicteto decía que no son los acontecimientos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. La ausencia nos obliga a reexaminar nuestras interpretaciones de las relaciones, la dependencia emocional y la felicidad. Nos enseña que si bien las conexiones humanas son clave, nuestra paz interior no puede estar a merced de la presencia o ausencia de los demás. La ausencia también es un maestro en el arte de revelar verdades sobre nuestras relaciones que preferiríamos no ver. A veces, es solo cuando alguien se va que notamos patrones de comportamiento poco saludables, dependencias emocionales poco saludables o desequilibrios en la dinámica relacional. Estas revelaciones, aunque dolorosas, son regalos valiosos para nuestro crecimiento personal y nuestras relaciones futuras. Un aspecto particularmente transformador de las lecciones de la ausencia es cómo nos enseña sobre el valor del presente. Cuando perdemos a alguien, cada momento no utilizado se convierte en una lección sobre la importancia de estar realmente presente en las relaciones que aún tenemos. Es como si la ausencia de una persona iluminara la presencia de todas las demás en nuestra vida. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones sobre la importancia de encontrar un propósito en cada adversidad. La ausencia, vista desde esta perspectiva, no es solo un vacío que hay que llenar, sino un espacio sagrado donde pueden florecer nuevas comprensiones. Cada momento de anhelo puede convertirse en un recordatorio para valorar más profundamente las presencias en nuestras vidas. Finalmente, quizás la lección más profunda que nos enseña la ausencia es sobre el amor propio y el autoconocimiento. En el espacio vacío dejado por alguien, nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestra propia empresa, a nuestros miedos,
a nuestras inseguridades y a nuestras fortalezas. Es en esta confrontación, en esta danza solitaria con nosotros mismos, donde descubrimos nuestra verdadera esencia y capacidad de renovación. 5. Saudade que enseña. Hay una profunda ironía en la forma en que el anhelo opera en nuestras vidas. Es simultáneamente una manifestación de ausencia y una prueba irrefutable de presencia. El estoicismo nos enseña que incluso los sentimientos más dolorosos llevan consigo semillas de sabiduría. Y el anhelo, tal vez más que cualquier otro sentimiento, tiene el poder único de ser tanto herida como remedio. Es una maestra que no usa palabras, sino que enseña a través del vacío que deja en nuestro pecho. La filosofía estoica, a través de Epicteto, nos recuerda que lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que sucede. El anhelo, cuando se observa a través de esta lente, se transforma de un simple dolor en un catalizador para una profunda transformación personal. Es como si cada punzada de ausencia fuera un recordatorio, no solo de lo que hemos perdido, sino de cuánto hemos sido capaces de amar y conectarnos profundamente con otro ser humano. Cuando la nostalgia golpea por la noche, en el silencio de una habitación que antes se compartía, trae consigo lecciones que van mucho más allá de la simple falta de alguien. Nos enseña sobre la naturaleza del apego, sobre cómo nuestros corazones son capaces de crear lazos tan profundos que su ruptura parece dejar un vacío físico en nuestra existencia. Marco Aurelio diría que es precisamente en estos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza, no en la capacidad de no sentir, sino en la capacidad de encontrar sentido incluso en el dolor. El anhelo tiene la cualidad única de transformar lo ordinario en extraordinario a través de la memoria. Ese desayuno rutinario ahora se convierte en un recuerdo precioso. El molesto ruido de alguien lavándose los dientes en el baño se convierte en un recuerdo por el que daríamos cualquier cosa por revivir. Son pequeñas cosas, aparentemente insignificantes en el momento en que sucedieron, las que el anhelo resignifica con su lente amplificadora. Los estoicos nos enseñan que la vida es una serie constante de transformaciones, y el anhelo es un maestro en esta lección. Nos muestra cómo momentos que parecían eternos eran en realidad temporales, cómo presencias que dábamos por sentadas eran en realidad préstamos del destino. Cada momento de anhelo es un recordatorio de que la vida es una danza constante entre tener y perder, entre sostener y dejar ir. También hay una dimensión transformadora en la saudade que pocos reconocen, su capacidad para enseñarnos sobre la gratitud. Es a través de la ausencia que aprendemos a valorar verdaderamente la presencia. El anhelo nos enseña no solo sobre lo que hemos perdido, sino sobre cómo podemos estar más presentes y agradecidos en las relaciones que aún tenemos. Es como si cada punzada de dolor por la ausencia de alguien fuera un recordatorio de que hay que valorar a los que todavía están a nuestro lado. El anhelo también nos enseña sobre la naturaleza del tiempo. En sus momentos más intensos, parece hacer que el tiempo se detenga, creando una burbuja donde el pasado y el presente se mezclan en una danza agridulce de recuerdos y ausencia. Los estoicos nos recuerdan que el tiempo es nuestra única posesión verdadera, y la nostalgia nos enseña a valorar cada momento presente, precisamente porque nos muestra lo preciosos que son los momentos que se han ido. Una de las lecciones más profundas que nos ofrece el anhelo es sobre nuestra propia capacidad para sanar y adaptarnos. Con el tiempo, ese dolor agudo que parecía imposible de soportar comienza a transformarse en algo diferente, no menos real, pero sí más llevadero, más integrado en nuestra experiencia. Es como si la nostalgia nos enseñara que nuestros corazones
Son como jarrones japoneses rotos remendados de oro, más bellos precisamente porque han sido rotos y reconstituidos. La práctica estoica de la reflexión cotidiana encuentra en la saudade un aliado inesperado. Cada momento de recuerdo se convierte en una oportunidad para examinar no solo lo que hemos perdido, sino también cómo esa pérdida nos ha transformado, fortalecido y enseñado. Saudade, visto desde esta perspectiva, no es solo una carga que hay que llevar, sino un maestro que hay que escuchar con atención y respeto. 6. Consecuencias naturales. En la perspectiva estoica, cada acción, o falta de ella, lleva en sí misma sus propias consecuencias, como una semilla que inevitablemente dará frutos de acuerdo con su naturaleza. Cuando hablamos de perder a alguien, ya sea por elección o circunstancia, las consecuencias naturales se despliegan como una cascada inevitable de eventos y emociones que no se pueden negar ni evitar, solo experimentar y comprender. Marco Aurelio nos enseña que, pase lo que pase, pasa como debe pasar. Esta perspectiva no se trata de una resignación pasiva, sino de una comprensión profunda de las leyes naturales que gobiernan nuestras relaciones y acciones. Cuando alguien decide no valorar una presencia en su vida, las consecuencias de esa elección no vendrán como un castigo, sino como un resultado natural de sus acciones, tal como la noche sigue al día. El vacío que se instala después de la partida de alguien no es un castigo divino o un castigo del destino, es simplemente la consecuencia natural de no haber cultivado adecuadamente esa relación mientras hubo tiempo. Es como un jardín descuidado que inevitablemente mostrará signos de abandono. Los estoicos nos recuerdan que esta cadena de causa y efecto no es cruel, es simplemente la forma en que el universo mantiene su equilibrio. Hay una belleza austera en la forma en que se manifiestan estas consecuencias. Primero, viene el choque de la ausencia, como un despertar brusco a una realidad que siempre ha estado ahí, a la espera de ser notada. Luego, poco a poco, cada espacio vacío comienza a contar su propia historia. El lado de la cama que se enfría, el teléfono celular que ya no suena con mensajes cotidianos, el silencio que se instala donde alguna vez hubo conversaciones. Los estoicos nos enseñan que comprender estas consecuencias naturales es fundamental para nuestro crecimiento. No se trata de culpa o autocastigo, sino de reconocimiento y aprendizaje. Cada consecuencia que experimentamos después de una pérdida es como un maestro silencioso que nos muestra exactamente dónde fallamos en estar presentes, dónde fallamos en mostrar amor, dónde permitimos que lo cotidiano nos cegara a lo extraordinario de la presencia del otro. Una de las consecuencias más profundas y transformadoras es la forma en que el tiempo cambia su significado después de una pérdida. Los momentos que antes parecían abundantes e infinitos, ahora resultan ser finitos y preciosos. Es como si el universo nos presentara una nueva medida del tiempo, ya no en horas y minutos, sino en oportunidades perdidas y momentos no vividos. Séneca nos recuerda que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta verdad se vuelve dolorosamente clara cuando experimentamos las consecuencias de haber perdido el tiempo con alguien que ya no está presente. Cada momento perdido en pequeñas distracciones, cada conversación pospuesta, cada muestra de afecto pospuesta. Todo esto regresa como un eco en forma de consecuencias que debemos enfrentar. La soledad que sigue a una pérdida significativa no es solo un estado emocional, es una consecuencia natural que nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia esencia. Es en el vacío dejado por el otro donde descubrimos partes de nosotros mismos que habíamos externalizado, aspectos de nuestra personalidad que habíamos delegado a la presencia de otros. Este descubrimiento
aunque doloroso, es una consecuencia necesaria para nuestro crecimiento y autoconocimiento. Los estoicos también nos enseñan la importancia de aceptar estas consecuencias no como un castigo, sino como oportunidades de aprendizaje. Cada dolor, cada momento de arrepentimiento, cada punzada de anhelo, todos son maestros rigurosos pero justos, que nos enseñan lecciones que, si se aprenden bien, nos harán personas más conscientes y presentes en nuestras relaciones futuras. Finalmente, tal vez la consecuencia natural más significativa es la transformación inevitable que ocurre en aquellos que experimentan una pérdida profunda. Como un río que al encontrar un obstáculo no deja de fluir, sino que encuentra un nuevo camino, también nosotros nos vemos obligados a reinventarnos, a descubrir nuevas formas de existir en el mundo sin esa presencia que una vez pareció tan fundamental para nuestra existencia. 7. El poder del silencio. Es curioso cómo el silencio, esta aparente ausencia de todo, puede ser la presencia más ensordecedora de nuestras vidas. El estoicismo nos enseña que el silencio es uno de los catalizadores más poderosos para la transformación personal. Cuando alguien se va de nuestra vida, el primer y más impactante maestro con el que nos encontramos es precisamente el silencio. No solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de toda esa energía que la persona trajo consigo. Epicteto decía que hay un momento para el silencio y un momento para la palabra. En el viaje después de una pérdida significativa, el silencio adquiere múltiples dimensiones. Hay un silencio físico, la ausencia de pasos en la casa, de risas, de respiración. Pero también hay un silencio más profundo y transformador, el que ocurre dentro de nosotros cuando todas las palabras no dichas comienzan a resonar en nuestra conciencia. El poder del silencio se manifiesta primero como un vacío que parece succionar toda la energía del entorno. Ese mensaje que ya no llegará, esa voz que ya no sonará, esa presencia que ya no llenará los espacios vacíos. Es como si el universo creara un teatro silencioso en el que nos vemos obligados a ver la obra de nuestra propia transformación. Los estoicos nos recuerdan que es precisamente en estos momentos de aparente vacío donde se producen los mayores cambios. Hay una sabiduría particular en el silencio que sigue a una partida. Nos obliga a escuchar nuestra propia voz interior, esa que a menudo ignoramos en el ruido de la vida cotidiana. Es en silencio que comenzamos a procesar verdaderamente no solo la pérdida, sino todo lo que nos enseña sobre nosotros mismos. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de estos momentos de quietud, donde finalmente podemos encontrar claridad en medio del caos emocional. El silencio también tiene un poder único de amplificación. Cada recuerdo, cada momento no vivido, cada palabra no dicha, parece ganar volumen en el vacío que deja la ausencia. Es como si el silencio fuera un amplificador natural de nuestra conciencia, por lo que es imposible ignorar las lecciones que la pérdida intenta enseñarnos. Ese "te amo", que no se ha dicho ahora, resuena más fuerte que cualquier palabra que se haya dicho. Los estoicos nos enseñan que el silencio no es solo ausencia, sino también presencia, presencia de oportunidad para el crecimiento, para la reflexión, para la transformación. Cuando alguien decide dejar de ser parte de nuestra vida, el silencio que sigue no es vacío, está preñado de posibilidades para el autodescubrimiento. Es en el silencio donde aprendemos a diferenciar entre la soledad y la soledad, entre el abandono y el ser abandonado. También hay un poder transformador en el silencio de las redes sociales, de los mensajes no enviados, de las llamadas no hechas. Este silencio digital, tan característico de nuestra época, tiene su propia forma de elocuencia. Es un recordatorio constante de lo dependientes que nos hemos vuelto de las conexiones superficiales,
y de cómo el verdadero poder del silencio reside en reconectarnos con nuestra esencia más profunda. El silencio después de una pérdida también nos enseña sobre la dignidad. Como predicaban los estoicos, hay una nobleza particular en aceptar con gracia lo que no podemos cambiar. El silencio se convierte entonces no solo en una ausencia de comunicación, sino en una forma de comunicación en sí misma. Comunica respeto por uno mismo, comprensión de la situación y madurez emocional. Finalmente, el poder del silencio radica en tu capacidad de ser un maestro paciente pero persistente. A diferencia de las palabras, que pueden ser ignoradas o malinterpretadas, el silencio es imposible de negar. Está ahí constante, obligándonos a crecer, a aprender, a transformarnos. Como diría Séneca, es en la quietud donde encontramos nuestra verdadera fuerza. 8. Cambio inevitable. En la filosofía estoica, la única constante verdadera es el cambio. Como dijo Heráclito, citado a menudo por los estoicos, nadie puede entrar 2 veces en el mismo río. Esta verdad se vuelve dolorosamente clara cuando alguien importante deja nuestra vida. El cambio no pide permiso, no programa el tiempo, simplemente sucede, transformando no solo nuestra realidad externa, sino también nuestro paisaje interior. Cuando una persona se va, ya sea por elección o por las circunstancias, se desencadenan una serie de transformaciones que no se pueden evitar ni negociar. Es como un dominó emocional. La primera pieza cae y todas las demás seguirán inevitablemente. Marco Aurelio nos recuerda que el universo es cambio, la vida es opinión. Nuestra única opción real no está en impedir el cambio, sino en cómo responderemos a él. El cambio se manifiesta primero en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La taza que ya no necesita ser lavada, el lado de la cama que permanece ordenado, el espacio vacío en el armario. Estos son testigos mudos de una transformación más grande en progreso. Los estoicos nos enseñan que estos cambios, aparentemente triviales, son en realidad portales a una comprensión más profunda de nuestra propia capacidad de adaptación. Hay una belleza austera en la inevitabilidad del cambio después de una pérdida. Como un árbol que pierde sus hojas en otoño, nos vemos obligados a despojarnos de viejos hábitos, de patrones de pensamiento establecidos, de rutinas que antes parecían inmutables. Este proceso de desnudamiento, aunque doloroso, es esencial para nuestro crecimiento. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. El cambio inevitable también se manifiesta en nuestra perspectiva del tiempo. El futuro, que una vez pareció tan claramente delineado, ahora se convierte en territorio inexplorado. Los planes que se hicieron juntos necesitan ser reescritos. Los sueños compartidos necesitan ser reimaginados. Es como si el mapa de nuestra vida necesitara ser redibujado, con nuevos caminos y destinos que se descubren en el proceso. Los estoicos nos enseñan que todo cambio, por doloroso que sea, lleva consigo semillas de oportunidad. Cuando alguien se va, nos vemos obligados a confrontar partes de nosotros mismos que podemos haber descuidado o subcontratado. Los pasatiempos abandonados resurgen, las amistades descuidadas se renuevan, los talentos dormidos despiertan. Es como si el vacío dejado por la partida creara un espacio para nuestro propio renacimiento. El cambio inevitable también afecta a nuestra relación con el concepto de permanencia. Aprendemos, a menudo por las malas, que nada es verdaderamente permanente, ni las relaciones, ni los sentimientos, ni las circunstancias. Esta comprensión, aunque inicialmente devastadora, puede convertirse en una fuente de libertad. Como nos enseña Séneca, ningún hombre puede pisar 2 veces en el mismo río
ni tocar 2 veces la misma sustancia mortal en el mismo estado. Una de las transformaciones más profundas ocurre en nuestra comprensión del amor y el apego. La partida de alguien nos obliga a reexaminar nuestra relación con el concepto de posesión, ya sea de personas, momentos o sentimientos. Aprendemos que amar no significa poseer, y que a veces el mayor acto de amor es precisamente aceptar la inevitabilidad del cambio. El proceso de transformación después de una pérdida significativa es como una metamorfosis, dolorosa, inevitable y profundamente transformadora. Salimos diferentes no solo porque las circunstancias han cambiado, sino porque la experiencia misma del cambio nos reconstruye a un nivel fundamental. Como un ave fénix que resurge de las cenizas, encontramos en nosotros una capacidad de renovación que no sabíamos que poseíamos. 9. Liberación interior. La liberación interior que sigue a una pérdida significativa es, paradójicamente, una de las experiencias más profundamente transformadoras que podemos experimentar. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no reside en la ausencia de dolor o desafíos, sino en nuestra capacidad para trascenderlos. Cuando alguien se va de nuestra vida, al principio sentimos como si estuviéramos perdiendo una parte de nosotros mismos, pero poco a poco descubrimos que, de hecho, estamos recuperando nuestra integridad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que gran parte de lo que nos ata son las cadenas que nosotros mismos forjamos. Cuando una persona se va, comenzamos a identificar estas corrientes invisibles, expectativas tácitas, dependencias emocionales, patrones de comportamiento limitantes. Es como si la ausencia del otro nos permitiera ver finalmente los barrotes de la prisión emocional que hemos construido a nuestro alrededor. La liberación comienza de una manera sutil. En primer lugar, notamos pequeños cambios en nuestra rutina. La libertad de elegir qué ver sin negociación, de comer lo que queramos sin consultar a nadie, de organizar nuestro tiempo sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Estas son libertades aparentemente insignificantes que, sumadas, comienzan a pintar una imagen más amplia de la autonomía personal. Los estoicos llamaban a esto autarquía, la capacidad de ser suficiente en uno mismo. Hay una profunda transformación que ocurre cuando nos damos cuenta de que nuestra felicidad no puede depender exclusivamente de otra persona. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que siempre hemos tenido alas, solo que hemos olvidado cómo usarlas. Epicteto nos recuerda que nadie puede hacernos daño sin nuestro permiso. Una verdad que se vuelve muy clara cuando comenzamos a reclamar nuestra independencia emocional. La liberación interior también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con nuestros recuerdos. Al principio, cada recuerdo parece una cadena que nos ata al pasado, pero poco a poco aprendemos a convertirlos en lecciones que nos impulsan hacia adelante. Es como aprender a nadar. Al principio luchamos contra la corriente, pero finalmente descubrimos cómo fluir con ella. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad radica en aceptar lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar. Esta perspectiva se vuelve particularmente poderosa en el contexto de una pérdida. No podemos controlar las elecciones o acciones de los demás, pero sí tenemos total autonomía sobre cómo respondemos a ellas. Esta comprensión es en sí misma profundamente liberadora. Un aspecto crucial de la liberación interior es el redescubrimiento de nuestra propia voz. A menudo, en las relaciones, especialmente en aquellas que se han desequilibrado, perdemos el contacto con nuestros propios deseos, sueños y opiniones. La ausencia del otro crea un espacio en el que nuestra voz
puede finalmente resonar en su frecuencia natural, sin interferencias ni distorsiones. La filosofía estoica también nos enseña sobre la libertad del juicio de los demás. Cuando alguien importante deja nuestra vida, a menudo nos preocupamos por lo que pensarán los demás, pero poco a poco descubrimos que la única opinión verdaderamente importante es la nuestra. Como dijo Séneca, la opinión de los demás sobre ti no debería importar más que la opinión que tienes de ti mismo. La verdadera liberación interior también incluye liberarnos de la necesidad de entenderlo todo. A veces no hay explicaciones satisfactorias de por qué alguien decidió irse, y encontramos libertad al aceptar que no todas las preguntas necesitan respuestas. Es como dejar caer un globo al viento. Hay belleza y liberación en el acto mismo de dejar ir. Finalmente, la liberación más profunda llega cuando nos damos cuenta de que estamos completos por nosotros mismos. La persona que se fue no se llevó consigo nuestra capacidad de amar, de soñar, de crecer. Por el contrario, su ausencia nos permite redescubrir estas capacidades en su forma más pura y auténtica. 10. Ciclo de desapego. El desapego, en la filosofía estoica, no significa la ausencia de amor o indiferencia, sino más bien la comprensión profunda de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cuando alguien deja nuestra vida, nos vemos obligados a embarcarnos en un viaje de desapego que se desarrolla en ciclos, como las estaciones. Cada fase trae sus propias lecciones y desafíos. Es un viaje que no sigue una línea recta, sino más bien un movimiento circular, donde cada giro nos lleva a un nivel más profundo de comprensión y liberación. El primer ciclo comienza con la resistencia. Nos aferramos a los recuerdos, a los viejos mensajes, a los objetos que llevan la energía de la persona que se ha ido. Es como si, al mantener estas conexiones físicas, de alguna manera pudiéramos preservar la presencia que se ha ido. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. En este momento, nuestra perspectiva todavía está nublada por el dolor de la pérdida y luchamos contra la realidad de la ausencia con todas nuestras fuerzas. Poco a poco, entramos en el ciclo de la conciencia. Comenzamos a darnos cuenta de que aferrarnos a lo que ya no existe solo prolonga nuestro sufrimiento. Es como tratar de sostener el agua con las manos. Cuanto más apretamos, más se escapa por nuestros dedos. Los estoicos nos enseñan que el verdadero desapego comienza con esta comprensión fundamental de la impermanencia. Es en esta etapa que comenzamos a entender que nuestra resistencia al cambio es la verdadera fuente de nuestro dolor. El tercer ciclo trae aceptación, no una aceptación resignada, sino una comprensión madura de que el desapego es en realidad una forma de respeto, tanto por nosotros mismos como por la persona que se ha ido. Epicteto decía que no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Nuestra interpretación del partido comienza a cambiar de una derrota a una transformación necesaria. Empezamos a ver que el desapego no es perder algo, sino ganar la libertad de ser quienes realmente somos. El ciclo de transformación surge cuando comenzamos a darnos cuenta de que el desapego no se trata solo de dejar ir al otro, sino también de dejar ir lo que éramos en presencia de esa persona. Es un momento de profunda metamorfosis interior, donde se abandonan las viejas identidades y comienzan a surgir nuevas posibilidades. Como una serpiente que muda su piel, dejamos atrás capas que ya no nos sirven. El ciclo final es el de la liberación. Hemos descubierto que el desapego no disminuye el significado de lo que hemos experimentado, sino que nos permite honrar estas experiencias sin ser prisioneros de ellas. Es como un árbol que naturalmente muda sus hojas en otoño,
no porque no las ame, sino porque este es el ciclo natural de la vida. En esta etapa, aprendemos que podemos cargar con los recuerdos y aprendizajes sin cargar con el peso de la ausencia. En el estoicismo, el desapego es visto como una práctica de sabiduría cotidiana. No se trata de negar los sentimientos o los recuerdos, sino de encontrar un equilibrio entre honrar lo que ha pasado y permanecer abierto a lo que está por venir. Es una delicada danza entre el recuerdo y la liberación, entre el mantener y el dejar ir, entre estar agradecido por lo que ha sido y ser receptivo a lo que será. 11. Sabiduría del tiempo. El tiempo, en la perspectiva estoica, es el más imparcial de los maestros. No se acelera para aliviar nuestro dolor, ni se ralentiza para prolongar nuestra alegría, simplemente fluye, constante e implacable, llevando consigo lecciones que solo se pueden aprender a través de su paso. Cuando alguien deja nuestra vida, el tiempo se convierte simultáneamente en nuestro mayor desafío y en nuestro más sabio maestro, revelando verdades que solo la distancia temporal puede sacar a la luz. Séneca nos enseña que el tiempo revela la verdad. Esta máxima cobra especial importancia cuando observamos cómo el paso de los días transforma nuestra percepción de una pérdida. Lo que inicialmente parecía un abismo de dolor infranqueable comienza a revelarse como un canal de transformación. Las primeras horas están llenas de negación, los primeros días de ira, las primeras semanas de profunda tristeza, pero el tiempo, en su infinita sabiduría, transforma gradualmente estas emociones en comprensión. La filosofía estoica nos recuerda que el tiempo no es solo una medida cronológica, sino una dimensión de la maduración emocional. Al igual que un vino que necesita envejecer para revelar sus mejores cualidades, nuestra comprensión de la pérdida también necesita tiempo para madurar. Las revelaciones vienen en capas. Primero entendemos el qué de la situación, luego el cómo. Y finalmente, a medida que pasa el tiempo, comenzamos a vislumbrar el por qué. Hay una curiosa matemática en la forma en que el tiempo procesa nuestras pérdidas. Los primeros días parecen eternos, cada hora lleva el peso de 1000 años. Pero poco a poco, esta percepción distorsionada comienza a ajustarse. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. El tiempo nos ayuda a calibrar esta perspectiva, transformando lo que antes era un dolor agudo en una comprensión más profunda. La sabiduría del tiempo también se manifiesta en la forma en que nos enseña sobre las prioridades. Con la distancia temporal, empezamos a ver con claridad lo que realmente importaba en esa relación. Las pequeñas irritaciones y desacuerdos que parecían tan significativos en ese momento resultan ser insignificantes a la luz del tiempo. Por otro lado, los momentos genuinos de conexión y afecto adquieren una dimensión aún más preciosa en nuestra memoria. El tiempo también actúa como un filtro natural, separando lo esencial de lo superfluo en nuestra memoria. Como un río que pule las piedras, quitando las asperezas, el tiempo suaviza los recuerdos más dolorosos, dejando en su lugar una comprensión más madura y equilibrada de lo que hemos vivido. Epicteto nos enseña que no son los acontecimientos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos, y el tiempo es un maestro en ayudarnos a reinterpretar nuestras experiencias. Hay una sabiduría particular en la forma en que el tiempo nos enseña sobre los ciclos. Al igual que las estaciones, nuestro viaje después de una pérdida también tiene sus períodos de invierno emocional, seguidos de primaveras de renovación. El tiempo nos muestra que nada es permanente, ni el dolor más intenso, ni la alegría más profunda. Esta comprensión, aunque inicialmente desafiante, lleva consigo una profunda liberación. El paso del tiempo también revela nuestra propia resiliencia.
Los días que pensábamos que no podíamos superar se convierten en semanas, meses, años. Cada momento superado se convierte en un testimonio de nuestra capacidad de adaptación y crecimiento. Como nos recuerdan los estoicos, la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en cómo elegimos responder a lo que sentimos. 12. Fuerza de la distancia. La distancia, cuando se ve a través de la lente del estoicismo, demuestra ser una de las herramientas más poderosas para la transformación personal. Como nos enseña Epicteto, no son los acontecimientos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. La distancia física, emocional y temporal de alguien que ha partido nos ofrece una perspectiva única, un observatorio privilegiado desde el que podemos contemplar no solo la relación que se ha ido, sino especialmente en lo que nos hemos convertido a través de esa separación. Cuando alguien se va de nuestra vida, la primera sensación es de un vacío abrumador, como si nos hubieran arrancado un pedazo de nosotros. Sin embargo, a medida que la distancia se asenta, comenzamos a notar un fenómeno curioso. Cuanto más lejos estamos físicamente, más clara se vuelve nuestra visión de lo que realmente sucedió. Es como subir a la cima de una montaña. Desde allí podemos ver todo el valle, no solo el árbol bajo el que estábamos sentados. La fuerza de la distancia se manifiesta primero en nuestra percepción del tiempo. Los días que antes parecían imposibles de atravesar comienzan a fluir con más naturalidad. Marco Aurelio nos recuerda que todo está cambiando y tú también. Este cambio, catalizado por la distancia, nos permite desarrollar una fuerza interior que no sabíamos que poseíamos. Comenzamos a darnos cuenta de que nuestra capacidad para sobrevivir y prosperar no depende de la proximidad de otra persona. Hay una alquimia particular en la forma en que la distancia transforma nuestros recuerdos. Lo que una vez fue un dolor agudo de anhelo, comienza a convertirse en una comprensión más profunda del significado de esa relación en nuestras vidas. Los estoicos nos enseñan que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje, y la distancia nos proporciona el espacio que necesitamos para extraer las lecciones más valiosas de nuestras pérdidas. El poder de la distancia también se revela en la forma en que nos obliga a desarrollar nuevos recursos internos. Ese apoyo emocional que buscábamos en el otro, ahora necesita encontrarlo dentro de nosotros mismos. Es como aprender a montar en bicicleta sin rueditas. Al principio parece imposible, pero poco a poco descubrimos que siempre hemos tenido el equilibrio necesario dentro de nosotros. Séneca escribió que la mayoría de nuestras dificultades provienen del hecho de que preferimos ser destruidos, pero no cambiar. La distancia nos obliga a este cambio, nos guste o no. Cada día, lejos de alguien que fue importante en nuestra vida, es un ejercicio de transformación. Desarrollamos nuevas rutinas, descubrimos nuevos intereses, forjamos nuevas conexiones, no para reemplazar lo que hemos perdido, sino para expandir lo que somos. La distancia también nos enseña la diferencia entre el amor y el apego. Con el tiempo y el espacio entre nosotros y la persona que se ha ido, comenzamos a darnos cuenta de que es posible mantener el amor y la gratitud por lo que hemos experimentado sin la necesidad de poseer o controlar. Esta es una de las lecciones más profundas que nos ofrece la distancia, la comprensión de que el amor verdadero sobrevive e incluso se fortalece en la ausencia. Hay una fuerza particular en la forma en que la distancia nos ayuda a recalibrar nuestras prioridades. Lo que antes parecía esencial comienza a revelarse como opcional. Las necesidades que creíamos que solo podían ser satisfechas por esa persona específica comienzan a encontrar nuevas formas de satisfacción. Es como si la distancia nos presentara un nuevo mapa de nosotros mismos, con caminos y posibilidades
que no podíamos ver cuando estábamos muy cerca. 13. Renace más fuerte. En el corazón de la filosofía estoica está la creencia de que cada adversidad trae consigo una oportunidad de transformación. Cuando alguien deja nuestra vida, no es solo un capítulo que se cierra, también es el comienzo de una nueva historia, donde somos simultáneamente el autor y el protagonista de nuestra propia renovación. Como el ave fénix que resurge de las cenizas, salimos de esta experiencia no solo diferentes, sino fundamentalmente más fuertes. Este renacimiento no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de descubrimiento y reconstrucción. Cada día que pasa después de la partida de una pareja es una oportunidad para reescribir nuestra narrativa personal. Como nos enseña Epicteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que sucede. Nuestra respuesta a la ausencia de alguien se convierte en la base sobre la que construimos nuestra nueva identidad. Marco Aurelio escribió que el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La persona que se ha ido, aunque esté físicamente ausente, se convierte en una parte integral de nuestro viaje de crecimiento. Sus lecciones, incluso las más dolorosas, se transforman en pasos para nuestra evolución. El vacío que una vez pareció consumirnos, ahora se revela como el espacio necesario para nuestro renacimiento. Este proceso de renacimiento no significa olvidar o disminuir lo que hemos experimentado, sino más bien integrar estas experiencias en una versión más sabia y resistente de nosotros mismos. Como un hueso que se fortalece en el lugar donde se rompió, nuestra capacidad de amar y vivir se fortalece precisamente en los puntos donde hemos sido más profundamente afectados por la pérdida. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, sufre. De esta manera sabré quién resignificará la forma de ver las relaciones después de este video. Cuídense y hasta luego.